dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Y tal vez la lluvia pueda haber sido demasiado, pudo haber sido mucho, pero el Señor es la provisión tuya. Tal vez nosotros no la necesitábamos, pero tal vez otras personas sí la necesitan, Señor. Así que te damos gracias por tener cuidado de nosotros en todas las cosas. Te damos gracias por la iglesia. Señor, los hermanos que están aquí en la sala, pero también los hermanos que se conectan desde sus casas. Señor, gracias te damos por cada alma. Señor, que se prepara para escuchar tu palabra en la mitad de la semana. Señor, como tenemos necesidad del alimento físico, Señor, el desayuno, el almuerzo, la comida. Y asimismo nuestra alma necesita ser alimentada, Padre eterno. Te damos gracias porque tenemos el privilegio de escuchar tu palabra. Señor, de acudir a las escrituras, de meditar en ellas, de escudriñar las escrituras, bendito Dios. Así que te damos gracias por eso. Pero también, Señor, estamos agradecidos por la persona del Espíritu Santo de Dios que nos ha sido concedido. Señor, sin el cual no podríamos comprender absolutamente nada. Tu palabra nos dice que te plació revelar las cosas espirituales por medio de tu Santo Espíritu. Nos las revelaste a nosotros, Padre eterno. Y por eso, Señor, con gratitud y con gran emoción y con certeza de que tú hablarás a nuestros corazones en esta tarde, Señor, nos preparamos para este tiempo, para este espacio que conocemos o que llamamos el culto de oración, pero que en realidad también es un estudio bíblico, bendito Dios. Sí, es que cuando la iglesia se reúne, Señor, tu palabra no puede faltar de ninguna manera. Señor, si tu palabra, Señor, estuviese ausente en el culto, en un culto de la iglesia, pues no podríamos decir que hicimos un culto. No podríamos decir que estuvimos contigo, Señor, que si tú no nos puedes, si tú no nos hablas por medio de tu palabra, entonces lo demás sería una sencilla reunión humanística, Señor, entretenidos con otras cosas, pero no podríamos decir que fue un culto. Por eso tu palabra no puede faltar cuando nos congregamos. Así que, Señor, te damos gracias por estas cosas. Señor, guíame para que podamos explicar el texto que nos corresponde para hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Iglesia, tal vez usted se ha preguntado por qué los ancianos de esta iglesia local somos celosos con respecto a quién participa de la cena del Señor y quién no participa de la cena del Señor. Tal vez usted haya tenido curiosidad por qué somos nosotros celosos en ese sentido. Bueno, quiero decirle que hoy esa curiosidad le va a ser resuelta. Por eso, esté muy atento, muy atenta a el estudio que tenemos para hoy. Porque nos encontraremos aquí con algo que el Espíritu Santo nos enseñará, que nos edificará, que nos dará claridad, y en ese sentido también nos llevamos un dato muy, pero muy importante con respecto a la celebración de la Cena del Señor, que lo hacemos cada domingo, como ustedes saben. Así que, mis hermanos, sin más preámbulo, vayan conmigo y en primer lugar a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Vamos a leer primero este texto y luego nos vamos para Levítico, donde venimos enseñando, venimos estudiando Levítico. Entonces, primero vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Bien, espero que todos estén allí
en sus casas, con la Biblia abierta, concentrados, sin nada en el fogón, sin estar pendiente de otra cosa. Si es que usted no pudo venir a la iglesia porque vive muy lejos, seguramente está muy retirado, retirada de aquí, del local como tal, y por eso no pudo venir. Entonces esté muy atenta, porque el Señor hablará a nuestros corazones. Dice así la palabra de Dios en 1 Pedro, capítulo 2, y versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Iglesia, la importancia de este texto radica en lo que Pedro le está diciendo a la iglesia. Pedro le está diciendo a la iglesia, Pedro el apóstol, le está diciendo a la iglesia que la iglesia es un pueblo, y ese pueblo fue adquirido por Dios. Y ese pueblo en realidad es un sacerdocio santo. O la iglesia está compuesta por un real sacerdocio santo. Es decir, usted y yo somos sacerdotes de Dios en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Usted y yo somos sacerdotes de Dios. Con este dato pero tan importante, nos vamos a ir para Levítico capítulo 22. O vámonos para Levítico capítulo 22, pero recordando lo que Pedro nos acaba de decir, que nosotros, el pueblo de Dios en el nuevo pacto, realmente somos un real sacerdocio. Bien, Levítico capítulo 22. Este será nuestro texto de exposición en esta noche. Versículo 10 del capítulo 22. Versículo 10. Nos dice así la bendita y gloriosa palabra del Señor. Dice, ningún extraño comerá cosa sagrada. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote, ojo, que se está refiriendo aquí específicamente a los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Pero no se me le vaya a olvidar a usted que usted y yo somos sacerdotes en el nuevo pacto. Bien, dice aquí, mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella. Así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. La hija del sacerdote, si se casare con un varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere hijos o prole, y se hubiere vuelto a la casa de su padre, es decir, su papá, el sacerdote, si se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre. Pero ningún extraño coma de él. Y el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella
una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. No profanarán, pues, las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para el Señor, pues les harán llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Señor, una vez más te pido que por favor me asistas en la explicación, Señor, de este maravilloso texto. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El acceso legítimo a las cosas santas. Un estudio de Levítico 22, versículos 10 a 16, y su relación con el Nuevo Pacto, es decir, con el Nuevo Testamento. Hermanos, que aquí algo maravilloso, precioso, que nos gozaremos mucho en estar analizando en esta noche, en estar mirando. Muy bien, ¿cuál es la verdad progresiva que vemos aquí en Levítico? La verdad progresiva. En primer lugar, mis hermanos, usted y yo no debemos olvidar que Dios es un Dios santo, ¿cierto? Y su pueblo debe acercarse a este Dios que es santo conforme a las normas que Dios ha establecido. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Dios no puede acercarse de cualquier manera, de cualquier forma, al culto de adoración. No se puede acercar de cualquier manera, como si fuera para una reunión cualquiera ahí, que va para la reunión de la unidad o de la reunión de la junta directiva o una reunión de amigos. No, no, no. Usted y yo no podemos acercarnos de cualquier manera. Iglesia, los sacerdotes poseían privilegios especiales. ¿Por qué? Porque ellos representaban al pueblo delante de Dios. Así que los sacerdotes aquí en Levítico, ellos tenían que cumplir unos estándares muy especiales para acercarse al Señor. Lo primero que debemos mirar aquí, mis hermanos, es la santidad de Dios. Sí, la santidad de Dios. Los sacerdotes debían entonces, tenían participación en los diezmos sacerdotales, tenían participación en las ofrendas elevadas y tenían participación en algunas partes de los sacrificios que ofrecía el pueblo en adoración al Señor, en sacrificio al Señor. Algunas partes de los animales que eran sacrificados les correspondía a los sacerdotes como un alimento. Era algo que Dios había establecido claramente para ellos. Bien, así que en este pasaje, mis hermanos, lo he dividido en tres partes. Sí, el pasaje lo dividiremos en tres partes. Número uno, la restricción del acceso, versículos 10 al 13. ¿Quién no podía comer y quién sí podía comer? ¿Cierto? Ahí, ¿quién no podía comer? ¿Quién sí podía comer? Punto número dos, la restitución por el consumo indebido, es decir, alguien que comía o participaba de las cosas, pero que no podía participar. ¿Qué sucedía con esa persona? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacer cuando alguien comía indebidamente? Versículo 14, ¿cierto? Y versículos 15 al 16 vemos la razón teológica, es decir, por qué Dios estableció esas restricciones allí. Así que, mis hermanos, la regla general en nuestro pasaje es que ningún extraño podía comer cosa sagrada o cosa santa. Hermanos, ningún extraño. Versículo 10. Ningún extraño podía comer cosa sagrada o cosa
santa. Estamos dentro del contexto sacerdotal. O pues, ningún extraño. Bueno, mis hermanos, vamos a definir aquí los términos, porque es necesario para que podamos entender un poquito, para que podamos comprender la definición de los términos. Entonces, es necesario que definamos. En primer lugar, mis amados hermanos, el extraño, entonces, no significaba un extranjero étnico. No, no significaba eso. El término utilizado aquí, extraño, realmente es un término técnico que significaba alguien que no poseía autorización sacerdotal. Es decir, una persona que no tuviera autorización, ¿cierto? Dentro del contexto sacerdotal, no podía comer de las cosas sagradas, ¿cierto? Pero aparece aquí también el término huésped. ¿Quién era esta persona? ¿Quién era el huésped? Bueno, eran visitantes que vivían temporalmente con el sacerdote. Ellos no podían participar. O vivían temporalmente, ¿cierto? Daniel vive conmigo. Daniel, mi hermano, vive conmigo, pero no vive temporalmente. No, él vive acá. Vivir temporalmente es como si Daniel hubiera vivido 2 meses, 3 meses y ya se iría. Eso sería vivir temporalmente, pero no. Daniel vive acá con nosotros, ¿cierto? Entonces Daniel no aplica aquí como huésped. No aplica aquí como huésped. Cosa sagrada. ¿A qué se refiere aquí el término cosa sagrada? Bueno, pues se refiere a las porciones que habían sido reservadas para consumo sacerdotal. Acuérdense que ese es el contexto, ¿cierto? Para el consumo de los sacerdotes. No olviden que los sacerdotes estaban a tiempo completo en el ministerio. Ojo, los sacerdotes no se les había dado tierra, no se les daría tierra, no se les daría heredad, porque ellos estaban a tiempo completo en el ministerio. Entonces, ellos se sustentaban de las ofrendas y del diezmo que llevaba el pueblo de Israel. Bien, entonces, esas cosas sagradas o esas cosas santas, mis hermanos, se consideraban propiedad santa de Dios. O esa cosa sagrada, el pedazo de carne o el pan que se llevaba allá al altar, al sacerdote, era algo santo, era algo sagrado. ¿Pero por qué? Porque era propiedad ¿de quién? De Dios, exacto. Era propiedad del Señor. Por eso es que se llamaba cosa santa o cosa sagrada. Y aparece aquí también el otro término que es jornalero. Bien, el jornalero entonces eran trabajadores contratados, ¿cierto? Trabajadores contratados. La cercanía física allá no los hacía ellos, digamos, tener derecho en las cosas espirituales. Ay, contratamos entonces a este señor para que nos haga esta casa, para que nos revoque la casa, y entonces, pues eso hace que estemos cerca de nosotros, entonces vamos a celebrar el culto, vamos a celebrar la cena del Señor, y como Él está aquí tan cerquita, ¿qué le hace? Que participe también Él, que participe de la cena del Señor. No, eso no se podía hacer allá. Eso no se podía hacer allá. El trabajador, el jornalero que había sido contratado, no le daba derecho a participar de las cosas sagradas, de las cosas santas. Muy bien, creo que vamos entendiendo el asunto, ¿cierto? Creo que vamos comprendiendo el asunto. Así que, hermanos, tenemos en nuestro texto algo muy importante, y es que hay una excepción. Sí, ¿cómo les parece que hay una excepción en el versículo 11? En el versículo 11, si usted observa, hay una excepción allí. ¿En qué consiste esa excepción? Bien, observe lo que dice el versículo 11. Mas cuando el sacerdote comprare alguna persona
por dinero. Es decir, esa persona era un esclavo, algo que se practicaba en ese entonces, en esos tiempos se practicaba la esclavitud, la compra y venta de esclavos. Entonces, los esclavos permanentes incorporados al hogar sacerdotal habían sido comprados por el sacerdote. ¿Cómo les parece que ese esclavo sí podía participar de las cosas sagradas? ¿Por qué sí podía participar? Porque él hacía parte de la unidad corporativa de la familia del sacerdote. Es decir, el sacerdote lo había comprado como una pertenencia suya. Así que el esclavo, note la diferencia, el jornalero ni ningún otro extraño podía participar de las cosas sagradas. Pero el esclavo sí. ¿Por qué? Porque el esclavo había sido comprado. El sacerdote había tenido que pagar un precio por él. Entonces le correspondía o era propiedad del sacerdote. Entonces, el acceso a las cosas sagradas dependía de la pertenencia al hogar sacerdotal. Hermanos, no era algo simplemente por el vínculo sanguíneo, no. En este caso, por haber sido comprado. Así sí, él podía tener acceso a la cosa sagrada. Pero hermanos, viene algo aquí en el versículo 12 que es igualmente inquietante. ¿Cómo les parece que el versículo 12, espero que usted me está siguiendo allá en su casa, en la Biblia, me está siguiendo allí? Aquí en el versículo 12 tenemos a la hija del sacerdote. ¿Qué pasaba con la hija del sacerdote? Resulta que la hija del sacerdote, si se casaba con un varón extraño, aquí hay algo importante. Hay algo importante aquí. Si la hija del sacerdote se casaba con un extraño, que significa aquí que no pertenecía a la línea sacerdotal, o no pertenecía a la línea sacerdotal, al casarse ella fuera de la familia, ella salía jurídicamente del hogar sacerdotal y por lo tanto ella perdía el privilegio. Ella perdía el privilegio de participar, de comer de lo que era sagrado, de lo que era santo, por línea del papá. El énfasis aquí, mis hermanos, es la pertenencia al ámbito sacerdotal. Si ella se casaba con un extraño, y vamos entendiendo entonces cuando nos dice la Escritura, no os unáis en yugo desigual, porque ¿qué comunión pueden tener las tinieblas con la luz? Vamos encontrando entonces razones, estamos rastreando algunos detalles importantes. Pues bien, aquí la hija del sacerdote no podía casarse con un extraño, y si lo hacían, perdían el privilegio, sí, mis hermanos, por haberse casado con un extraño. Pero resulta que esta muchacha tenía la posibilidad de recuperar nuevamente el acceso a su padre. Ella tenía la posibilidad de recuperar. ¿Cómo? ¿Cómo ella podía recuperar el acceso nuevamente a la línea de su padre? Miren, nos dice el versículo 13, pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada, resulta que ella se casó con el extraño y resulta que el extraño, que no era de la línea sacerdotal, moría, ella quedaba viuda.
Si ella quedaba viuda, ella podía regresar ¿a dónde? A donde su papá. Ella podía regresar a su casa familiar y volvía nuevamente a tener acceso al alimento sacerdotal. Volvía y recuperaba su estado. Pero ojo, tenía que haber enviudado o que el esposo la hubiera repudiado o la hubiera rechazado o la hubiera abandonado. Eso es lo que significa repudiar aquí. Entonces, esas dos excepciones le daban a ella la posibilidad de regresar nuevamente a casa. Y ahora, noten ustedes aquí, ¿no les parece a ustedes la gracia del Señor? Porque esa mujer quedaba desprotegida, quedaba sin alimento, quedaba sin cobijo, quedaba sin techo, ¿cierto? Bueno, o a lo mejor si enviudado, pues quedaba con un techo, pero entonces el alimento no. Entonces, noten ustedes que ella puede recuperar el acceso al alimento de las cosas santas por parte de su padre con estas dos condiciones, o haber quedado viuda o haber sido despedida del hogar, haber sido echada por su esposo. Así que al volver a la casa paterna, sin una nueva unidad familiar, ella podía integrarse oficialmente nuevamente a la casa sacerdotal, ¿cierto? Así que el criterio seguía siendo consistente. La participación dependía de qué? De la pertenencia reconocida a la línea sacerdotal. Exactamente. A la línea sacerdotal. Entonces, no olvidemos, tenía que ser viuda o sin hijos, obviamente, haber quedado totalmente desprotegida o que lo hubiera despedido, abandonado su esposo. Así que, ¿no les parece que es muy interesante, cierto? Ahora, ¿qué principio teológico vemos aquí? Pastor, bueno, pero ¿cuál es el principio que nosotros debemos rescatar aquí para nosotros hoy en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Porque hoy no vivimos nosotros en ese contexto. Sin embargo, no se debe olvidar que nosotros somos sacerdotes. Acuérdense que leímos en Primera de Pedro 9, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, eso no significa que eso que estamos viendo aquí lo apliquemos a nosotros, pero sí vamos a ver unos principios preciosos, ¿cierto? Unos principios. Entonces, el principio teológico que vemos aquí, mis hermanos, es que la santidad no elimina las distinciones establecidas por Dios, ¿cierto? La santidad no elimina las distinciones que Dios ha establecido. En segundo lugar, el acceso se regula estrictamente según la voluntad divina. Esa regulación para participar de las cosas sagradas o del alimento sagrado, hermanos, esa regulación no se la había inventado el sacerdote, no se la había inventado Moisés, no, esa regulación venía directamente del cielo. Era una orden de Dios. Así que el sacerdote no podía inventarse nada. Pues el Señor sí prohibió que mi hija, si se casaba con un extraño, pues que mi hija no debía participar de este sancocho que vamos a hacer hoy. Pero yo le voy a dar un poquito. No, el sacerdote no se podía inventar eso, porque esa orden venía del cielo, ¿cierto? Y el tercer aspecto dentro de este principio teológico es que no todos tienen el mismo acceso a las cosas santas. Ojo pues, y aquí comienza entonces a abrirse ciertamente un panorama amplio para nosotros. No todos tenían el mismo acceso a las cosas sagradas. Bien, mis hermanos, había un pecado aquí involuntario que lo vemos en el versículo 14.
un pecado involuntario, el que por hierro comiere cosa consagrada. Por hierro, lo que quiere decir es que ah, llegó alguien de pronto a la casa del sacerdote. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Llegó alguien a la casa del sacerdote, llegó con hambre. Posiblemente la casa está vacía, de pronto no hay nadie en casa. Pero resulta que está un pedazo de carne asado allá al lado del fogón y ese hombre trae mucho hambre. Y dice, pues, el sacerdote no está aquí, la familia no está aquí, pero yo tengo mucha hambre, yo no voy a comer ese pedazo de carne. ¿Cierto? Y se comía ese pedazo de carne, pero resulta que ese pedazo de carne era una cosa sagrada, era una cosa consagrada, el alimento sacerdotal. Por lo tanto, ahí nuestro amigo visitante estaba cometiendo un error, llamémoslo así, involuntario. ¿Cómo se resolvía el asunto? Bueno, él tenía que restituir, hermanos. Él tenía, esa persona tenía que restituir lo que se había comido y agregarle el 20%, la quinta parte de lo que se había comido, él tenía que restituirlo. Tenía que devolver eso, mis hermanos. Así que el hierro, por ignorancia o equivocación, no, pues, aunque no era una rebelión deliberada, no era algo que importa que este pedazo de carne sea consagrado a Dios, yo no lo voy a... No, este no era el punto. Sin embargo, pues la ignorancia no lo eximía, no lo dejaba libre de la responsabilidad. ¿Sí? Sí, él había quedado llenito y todo, y no había problema, él debía restituir lo que se había comido. Bien, hermano. Así que, ¿cuál es el fundamento teológico aquí? ¿Cierto? El fundamento teológico aquí, mis hermanos, se llama la profanación. Sí, profanar. Observe que Levítico 22:15 dice claramente, no profanarás pues las cosas santas, ¿cierto? Profanar, hermanos. La preocupación principal entonces no era la comida. No es que, ay, se gastó el pedazo de carne, pues no era eso, ¿cierto? La profanación aquí era tratar ese pedazo de carne como algo común, quitándole la distinción de ser algo sagrado. Algo sagrado. O sea, esa era la profanación. No era porque pues era un pedazo de carne sencillamente, no. Lo que pasa es que ese pedazo de carne había sido consagrado por parte del pueblo de Israel, lo había llevado como ofrenda y pues esa parte le correspondía a Dios, desde luego, pero el Señor había establecido que esa parte del animal fuera para el sacerdote. Así que era un pedazo de carne consagrado. Entonces, ese era la profanación, ¿cierto? Que utilizar el pedazo de carne como algo sencillo, superficial, ¿cierto? Como algo sin importancia, mis hermanos. Ahora, miren lo terrible de esto. Observen el versículo 16. Dice, haciendo que carguen con la iniquidad. Hermanos, noten que la violación de eso generaba culpa. ¿Por qué? Porque las cosas santas pertenecían a Dios. La culpa, la responsabilidad era por eso, porque hermanos, era algo sagrado, algo que le pertenecía a Dios, ¿cierto? No era algo de propiedad privada de los sacerdotes. Es de mi amigo Aarón. Aarón es mi amigo sacerdote, así que no hay problema. No es porque fuera del amigo de Aarón, sino que era un asunto del Señor. Así que no se podía tratar de cualquier manera. Y viene el punto crucial. Viene, digamos, el martillazo final, lo que le da
a nuestro texto de Levítico lo que le da la puntada final. Es decir, lo que hace nuestro texto sumamente peligroso a la hora de tratarlo de manera superficial. Y es esto. Finaliza nuestro texto. Yo, Jehová, que los santifico. Hermanos, amados, todo esto tenía como fundamento el Señor. Como ocurre repetidamente en Levítico, hermanos, la autoridad final es el carácter de Dios. Es el carácter de Dios. La regulación existía simplemente, ¿por qué? Porque Dios es santo. Sí, la regulación es por eso, porque Dios es santo. Y usted se estará preguntando, bueno, pastor, estoy esperando que usted me va a hacer la relación de este texto con nosotros hoy en el nuevo pacto. ¿Cuál es la relación que vemos? Pues bien, mi querida iglesia, miraremos entonces cómo pasamos de las sombras antiguas a la realidad presente, a la realidad del Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice esto a nosotros hoy a la luz de la Escritura? Pues bien, mis hermanos, y aquí vayan conmigo, por favor, a Primera de Corintios. Vámonos para Primera de Corintios a el capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. No olviden que somos sacerdotes. En el Nuevo Testamento somos sacerdotes. ¿Y qué nos encontramos en Primera de Corintios, capítulo 11? Bueno, me van a seguir en la lectura. Me van a seguir en la lectura. Versículo 17 de Primera de Corintios, capítulo 11. Muy atentos, vamos. Dice, pero al anunciaros esto que sí, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando ustedes se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando ustedes, pues, se reúnen, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y os avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no los alabo. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Bueno, mis hermanos,
Si usted no había visto ninguna relación con nosotros, yo creo que aterrizamos a un texto bastante interesante. Ahora, Levítico no nos está hablando de la cena del Señor. Tengo que dejar eso claro. Levítico no nos está hablando de la cena del Señor, pero sí nos está dando unos principios que debemos nosotros tener en cuenta. Así que pongamos en contexto a nuestro texto de 1 Corintios 11. El contexto, cuando pues os reunís vosotros, eso no es comer la cena del Señor. ¿Qué era lo que sucedía en la iglesia de Corinto? Bueno, ellos unían, ellos vinculaban la cena del Señor a una comida comunitaria. Es decir, ellos no lo hacían como nosotros lo hacemos hoy. Nosotros nos reunimos, tenemos el culto y tenemos la cena del Señor y nada más. No, ellos, digamos, invitaban a una comida, ¿cierto? A un ágape. Y dentro de ese ágape, entonces celebraban la cena del Señor, ¿cierto? Ellos celebraban la cena del Señor. Entonces, el punto aquí es que esa era la expectativa que la iglesia tenía, ¿cierto? Tener ese ágape, comer juntos, pasar un tiempo de comunión y vinculaban la cena del Señor también con esa parte. Eso era lo que ellos deseaban. Pero ¿cuál era la realidad de la iglesia? Que en la iglesia había divisiones. En la iglesia unos comían abundantemente y otros quedaban con hambre, otros quedaban sin comida, ¿cierto? Algunos se embriagaban, o sea, tomaban demasiado vino, no era en ese momento como el juguito de maracuyá que tomamos nosotros, o el jugo de uva, no, ellos utilizaban vino, ¿cierto? Entonces, claro, se embriagaban, ¿cierto? ¿Y qué sucedía con los creyentes pobrecitos? Con los que eran menos favorecidos. Algunos eran esclavos y tenían que pedir permiso para ir a reunirse, ¿cierto? Cuando ellos llegaban, no había comida. Y muy rondos, muy pinchados, celebraban la cena del Señor. Habiendo dejado al hermanito con hambre, habiendo menospreciado, habiéndose embriagado por el vino, ya es que a celebrar la cena del Señor. Por eso es que Pablo les mete semejante regaño. Los alabaré por eso, en eso no los alabo, porque ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Entonces yo no los alabo por eso. Y ese Pablo está conmemorado, ¿cierto? Mis hermanos, en síntesis, entonces, el problema principal no era ritual, no, sino relacional. Porque, hermanos, la relación con la iglesia estaba desquebrajada. ¿Cómo iban ellos a celebrar la cena del Señor después de que la relación no estaba bien en la cena del Señor? Hermanos, ellos estaban destruyendo con su manera de actuar aquello que la cena representaba. Lo que la cena proclamaba, ellos la estaban destruyendo con su conducta. Ojo, nosotros somos sacerdotes. Acuérdense que lo leímos claramente. Pueblo de Dios, nación santa, real sacerdocio. Regulaciones para los sacerdotes y participar de las cosas santas. En Levítico, ahora, esto, mis hermanos, nos va a dar unos principios a nosotros que debemos tener cuidado en el Nuevo Testamento. Pablo aquí les habla a ellos, a los corintios, de participar de la cena del Señor indignamente, en condiciones no adecuadas, mis hermanos. De manera que cualquiera que comiera de este pan y bebiera de esta copa del Señor indignamente, quiera participar indignamente
en este contexto histórico, mis hermanos. ¿Qué era participar indignamente en ese momento? ¿Qué es participar indignamente hoy para nosotros, mis hermanos? Cuando miramos todo el contexto de 1 Corintios 11, de lo que él viene hablando allí, pero cuando miramos los primeros capítulos de 1 Corintios, los primeros capítulos, hay divisiones en la iglesia, hay inmoralidad en la iglesia, tanto que uno se acostaba con la mujer de su papá, o sea con la madrastra. Había divisiones en la iglesia, se estaban llevando a los tribunales para resolver un asunto de la iglesia, se están yendo a los tribunales de justicia, a los tribunales inconversos para resolver un asunto que debía resolverse en la iglesia. Así que todo el contexto nos muestra cómo estaba la iglesia en Corinto. Desprecio a los hermanos, divisiones en la iglesia no tratadas, egoísmo en la iglesia. Eso contradecía el Evangelio, eso contradecía la Santa Cena que estaban celebrando. Vamos entendiendo, hermanos, entonces, ¿por qué Pablo le dice de no participar indignamente? Ahora, ustedes se dan cuenta que hay elementos aquí para nosotros también. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor dijo claramente, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Es decir, si tu hermano tiene algo contra ti, significa que tú eres culpable. O tú eres culpable. Dice, deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y trae tu ofrenda. Hermanos, noten que el asunto era y es muy serio. Pastor, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando vamos a participar de la cena del Señor? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué nos dice la Biblia que debemos hacerlo, que debemos hacer, pastor? Muy bien. Noten el versículo 28 de 1 Corintios, capítulo 11. Usted nota, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. No sé si ustedes habrán detallado que cuando inicio el culto, cuando me corresponde presidir el culto, inicio pidiendo que pidamos perdón al Señor, que nos examinemos primero antes de iniciar el culto. ¿Saben por qué lo hago, iglesia? Pensando en este texto. Siempre que ustedes me escuchen, cuando a mí me corresponde presidir el culto de adoración, o sea, iniciar el culto de adoración el día domingo, cuando ustedes me escuchen, lo que estoy haciendo al inicio tiene como fin librar a la iglesia de participar de la cena del Señor indignamente. Eso es lo que estoy buscando. Estoy buscando que nos examinemos, que nos probemos a nosotros mismos, hermanos, para ser librados del juicio que esto trae. Hermanos, esto es serio. Hermanos, esto es serio. Y yo te digo, y yo estoy grabando, este estudio yo lo estoy grabando, porque yo lo voy a mandar a la iglesia, a todos los hermanos que no vinieron a este estudio. Yo lo pienso mandar, porque deseo salvar responsabilidad. Hermano, hermana, no tomes la cena del Señor como algo superficial, como algo sin importancia, porque te estás jugando incluso tu vida. Dice el texto que algunos están débiles, que otros están enfermos y otros duermen. La palabra dormir ahí, hermanos, significa morir. Hermanos, participar de la cena del Señor de manera indigna, en condiciones no adecuadas, sin haber hecho un examen interno, un examen primero. Hermanos, el Señor te puede matar.
el Señor me puede matar. El Señor lo dice. Así que yo te animo, hermano, hermana. Cuando venga el culto, el domingo, venga en una actitud reverente delante del Señor. Venga en una actitud reverente, venga en una actitud reflexiva. Venga en una actitud anhelando servir, en una actitud amable, en una actitud que de verdad usted hace parte del pueblo del Señor. Porque, hermanos, estamos ante algo serio. El Señor le dijo allá en Levítico que la culpa seguiría sobre la persona que no cumpliera estrictamente el reglamento que el Señor establecía. Así que no es para tomarlo livianamente. Discernir el cuerpo del Señor, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Bueno, esta es una frase que ha generado varios debates. ¿Qué significará discernir el cuerpo del Señor? Bueno, hay dos posturas tradicionales. La primera es aquella posición tradicional que interpreta esta frase de Pablo en el versículo 29 como reconocer correctamente el significado del pan como símbolo del cuerpo físico y sacrificio del Señor. Esta es la posición tradicional. Bueno, entender que ese pan está representando o está simbolizando realmente el cuerpo físico y el sacrificio del Señor. Pero hay otra postura también aquí, es la postura contextual moderna, que interpreta esa frase como, dado que el contexto trata sobre divisiones y discriminación, significa reconocer a la iglesia, es decir, a los hermanos, como el cuerpo vivo de Cristo. Ahora, realmente yo creo que podemos tomar las dos posturas. Tanto el pan que simboliza el cuerpo de Cristo, pero también reconociendo la iglesia como el cuerpo de Cristo. Es decir, debemos participar de la cena del Señor entendiendo, comprendiendo lo que estamos haciendo. ¿Sí? Que no lo hagamos de manera superficial, mis hermanos. Yo diría entonces que podríamos tener una síntesis interpretativa aquí, en este sentido, ¿cierto? El sacrificio de Cristo y el pueblo de Cristo. Sería este el verdadero discernimiento. Entender el sacrificio de Cristo, pero entender también el pueblo de Cristo. Muchos estudiosos contemporáneos consideran que el contexto favorece más la opción eclesial, pero ambas verdades realmente se cruzan, hermanos. Reconocer el inmenso significado del sacrificio de Cristo exige precisamente por eso reconocer, honrar y amar a su pueblo. Entonces, en términos generales, mis hermanos, si usted y yo somos el pueblo del Señor, amémonos, respetémonos, no tengamos nada pendiente, mis hermanos, sin arreglar. Hubo alguna diferencia entre esposos, hermanos. ¿Será que Satanás nos bombardea el día domingo y echamos una pelea con la mujer y vamos a participar de la cena del Señor sin resolver el asunto? Pues hermanos, sencillamente, el Señor nos puede matar a uno de los dos. Así de sencillo. ¿Por qué nos puede matar el Señor, hermanos? Porque estamos celebrando o participando de la cena del Señor indignamente, sin resolver el asunto, mis hermanos. Así que estamos llegando al final de nuestra exposición, comparando entonces dos realidades que son santas. Levítico 22 y 1 Corintios 11. Allá en Levítico 22, Dios protege las cosas santas de la profanación, ¿cierto?
¿Quién? Entonces aquí había unos límites claramente establecidos para tener acceso a las cosas sagradas o a las cosas santas, ¿cierto? El énfasis está en quién tiene autorización y quién no para participar. Acuérdense, allá en Levítico. Acuérdense que si la muchacha, la hija del sacerdote, se casaba con un extraño, ella perdía el derecho de participar del alimento del papá, ¿cierto? ¿Cuándo lo podía recuperar ella? Si ayudaba o era echada, exactamente, no era menospreciada, era la única manera. Muy bien. ¿Qué es lo que vemos en 1 Corintios capítulo 11? Pues hermanos, Dios protege la cena del Señor de que sea usada de manera irreverente y de manera contradictoria. ¿Cómo usamos la cena del Señor de manera contradictoria, mis hermanos? A nivel de conducta. Es decir, el énfasis está en cómo debemos acercarnos a aquellos que pertenecemos al pueblo de Dios. ¿En qué condiciones debemos acercarnos? Hermanos, hermanas, por lo que más quieran, recordemos que esta iglesia local celebra la cena del Señor todos los domingos y por lo tanto debemos hacerlo en condiciones reverentes delante del Señor. Así que, mis hermanos, la idea central que tenemos aquí es la cena del Señor debe celebrarse de una manera coherente con el Evangelio que proclamamos, reconociendo tanto el inmenso valor del sacrificio de Cristo como la unidad sagrada de su pueblo. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a recordar lo que hemos aprendido hoy. Padre y Dios eterno, te damos muchísimas gracias por concedernos esta enseñanza hoy, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque hemos aprendido por lo serio que es